Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy un gran y afectuoso saludo. Agradezco también que hayan podido dejar un espacio en sus agendas para participar en esta breve jornada hoy, el día de hoy. La idea es mostrarles el funcionamiento de la versión mejorada del módulo Actividades de SIGBU, el cual va a entrar en funcionamiento el lunes 26 de abril y va a reemplazar a la actual versión, la que ustedes ya llevan usando más de 10 años. Contarles también que esta sesión será grabada y al mismo tiempo se les hará llegar a sus correos, les vamos a avisar dónde va a quedar ubicada esta grabación, y también sí les haremos llegar a sus correos un instructivo de uso asociado a la presentación de hoy. Hoy día vamos a tener la siguiente estructura. Voy a dar yo un breve contexto. Alfredo Valeria va a presentar la nueva versión de SIGBU módulo actividades y finalmente dejaremos un espacio para preguntas a través del chat que recogerá Claudia Inostroza. Nos acompañan también hoy día parte del equipo de la Dirección de Informática, quienes han estado trabajando en este desarrollo de manera articulada con nuestra dirección a través de Alfredo Valeria. Muchísimas gracias al equipo por el esfuerzo y dedicación. Bien, a modo de contexto, contarles que SIGBU nació como resultado de la autoevaluación del primer proceso de acreditación y con la necesidad de contar, ¿cierto?, con un sistema que pudiera recoger de manera centralizada la información de las actividades de extensión y vinculación con el medio. El sistema se diseñó pensando que pudiera proyectarse en el tiempo, que pudiera crecer. Por lo tanto, se desarrollaron dos módulos inicialmente que son los que han estado activos hasta el día de hoy. Estos son el módulo de actividades y el módulo de convenios que lo lleva adelante o lo administra la Dirección de Relaciones Internacionales. Esperamos a futuro avanzar, dependiendo también si los recursos nos acompañan, a otros módulos más relacionados con la vinculación con el medio, para responder también a las necesidades institucionales de tener un sistema más amplio de calidad y además que se integren con otros sistemas como por ejemplo el de compromisos académicos. La versión que hoy día les vamos a mostrar está basada en la normativa vigente de registro de actividades de extensión. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en presentar el funcionamiento de la herramienta tecnológica y no los procesos asociados, que son los que ustedes ya conocen y que no cambian, se mantienen los mismos. Contarles también que muchos de los cambios y ajustes de esta herramienta surgieron de la propia comunidad universitaria mediante los comentarios y observaciones que han ido dejando en el propio sistema. A la vez, hemos recogido de una encuesta de evaluación de servicios que realizamos el año 2018. Reforzar la idea que este sistema contribuye a los procesos de autoevaluación y otros asociados a la calidad académica, y en ese sentido no quisiera dejar la oportunidad de mencionar dos temas que tienen que ver con las buenas prácticas y que me gustaría mencionar. Antes de dejar a Alfredo, después de esto viene Alfredo. El primero de ellos es respetar los tiempos exigidos para el ingreso de actividades y así poder optar a los servicios asociados. Este punto es muy importante, ya que en esta nueva etapa de no respetarse los días mínimos exigidos, que son los 15 días hábiles de anticipación, no podrán optar a estos servicios.
Hasta ahora ha habido bastante flexibilidad en los más de 10 años de funcionamiento del sistema, lo que ha contribuido, creemos, también a ir creando cultura del registro y cultura de la calidad. Así que me parece que esa flexibilidad ha sido estupenda en estos más de 10 años. Pero sí nos parece que en esta segunda etapa, ya con un sistema tecnológico un poco más actualizado y avanzado, nos parece que estaríamos en condiciones de avanzar al siguiente paso, que sería respetar la normativa en ese sentido. El otro punto a resaltar tiene que ver con el número de colaboradores. El SIGBU en su nueva versión mantiene los 10 colaboradores que originalmente se establecieron. Recuerden que ustedes pueden ingresar un responsable y hasta 10 colaboradores. Pero aquello se pensó asociado a actividades de gran envergadura logística y académica, en donde se estructuran generalmente comisiones organizadoras. Hemos visto, sin embargo, en la práctica que para pequeñas charlas u otro tipo de actividades de extensión menor se ingresan grupos grandes de colaboradores que a la vez se van repitiendo en muchas actividades dentro de la misma facultad. La sugerencia en este caso sería que se puedan ingresar como colaboradores solo aquellos que tienen un rol relevante en la organización, de tal manera que la constancia emitida pueda ser presentada en el proceso de calificación académica con un criterio de calidad. Esos dos puntos no quería dejar de mencionarlo y solo se los planteo para que ustedes también lo lleven a las facultades y tengan reflexiones, puedan conversar un poco acerca de qué criterios van a usar para poder registrar con este sentido, ¿cierto? Siempre pensando en la calidad. Ahora les voy a dejar entonces a Alfredo, quien va a presentar el módulo de actividades actualizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Valeria, soy ingeniero informático. Soy responsable de la unidad de registro y seguimiento de la Dirección de Extensión y también, a su vez, responsable del módulo SIGBU. Hoy día, entonces, les vamos a presentar el funcionamiento de esta herramienta renovada y para ello, primero, voy a compartir pantalla y voy a hacer un pequeño repaso del procedimiento de la plataforma para después pasar directamente a su funcionamiento. Como decía Claudia, SIGBU, ¿cierto? El Sistema Integrado de Gestión para la Vinculación Universitaria, SIGBU, es un sistema informático a través del cual podemos almacenar en un solo lugar información de las actividades y convenios de la OCT-MUCO con el propósito de facilitar los procesos de búsqueda de información, seguimiento y control de estas acciones por parte de la Dirección de Extensión y las demás facultades y direcciones de la universidad. Tras 10 años de funcionamiento, el año 2019 comenzó el proceso de actualización tecnológica que considera una versión mejorada del módulo de actividades, el cual está financiado, ¿cierto?, por el proyecto ministerial UCT 1899, fortalecimiento de las competencias profesionales de académicos pertenecientes a la Universidad Católica de Temuco en los ámbitos de docencia e investigación. El proceso actualizado y optimizado es el siguiente. La base es la misma que se está utilizando en el sistema actual, pero se incorporaron algunos procesos con la lógica en el fondo de incorporar la mayor cantidad de procesos y de información dentro de la misma plataforma y así reducir el envío de correo y el trabajo a través de ese mecanismo. Para el ingreso de una nueva actividad se conserva, ¿cierto?, el formulario que lo vamos a revisar más adelante, de datos generales, requerimientos, contenido, etcétera, pero aquí se agrega un nuevo componente que es el presupuesto. Para las actividades que requieran en el fondo apertura de carpeta presupuestaria o subcentro de costos, el presupuesto se va a ingresar directamente en el formulario para la nueva actividad. Actualmente este proceso era mucho más adelante, o sea, tenía que pasar el proceso de validación, el proceso de revisión por parte de la directora de extensión y recién ahí se subía el presupuesto. Ahora, con el objetivo también de optimizar este proceso, se hizo directamente en la primera parte. Luego de eso viene el proceso de validación y asignación de categoría y también la aprobación del presupuesto por parte de los validadores. En este caso son el decano o decana, vicerrector o vicerrectora, prorector o prorectora, director general de gestión institucional, vicegran canciller y el rector.
Entonces, como ven, ahora se incorporan nuevos validadores bajo la lógica, en el fondo, de poder tener control y también hacer seguimiento de manera más óptima de la actividad organizada por las distintas unidades académicas y administrativas de la universidad. Luego de eso viene el proceso de aprobación de requerimientos por parte de la unidad de organización y protocolo y dirección de comunicaciones según corresponda, que esto también se incorpora a este nuevo proceso del sistema. Luego viene la revisión por parte de la directora de extensión, en donde ahí se hace una revisión más de objetivo, de contenido de la actividad y también ver su pertinencia en cuanto a si corresponde o no corresponde al registro dentro del sistema de acuerdo a la normativa vigente. Luego de su ejecución, ¿cierto? De acuerdo a la fecha de inicio y término, viene el proceso de evaluación por parte del responsable, en donde allí se tiene que adjuntar información como número de inscritos, número de participantes, nivel de logro de objetivos, etc. Y con eso, si todo está ok, pasa al cierre de la actividad y allí ya forma parte de su registro histórico, donde pueden descargar las constancias de participación y consultar la información allí ingresada. Ahora bien, para el proceso de actividad ejecutada se incorporaron dos procesos que no estaban incluidos en el proceso actual. Actualmente un académico, un administrativo ingresaba a una actividad ejecutada y esta pasaba directamente al registro histórico. Ahora pasa por dos instancias. La primera, validación, ¿cierto? Y asignación de categoría por parte de, ¿cierto?, las autoridades validadoras, y una segunda revisión por parte de la directora o director de extensión, que con ello en el fondo ya pasaría a su registro histórico. Entonces la idea primero a través de esta nueva plataforma es reducir el número de actividades ejecutadas. O sea, la idea en el fondo es subirla previa a su ejecución con el tiempo que nosotros ya habíamos considerado, que era 15 días hábiles, esto con un tiempo mínimo y prudente, pero también están estas dos incorporaciones que en el fondo nos van a permitir contribuir a la mejora continua, ¿cierto?, de la actividad y también a la calidad de los datos que están allí ingresados. Entonces, esta es la primera parte y ahora voy a pasar directamente a la presentación del módulo SIGBU. El link para entrar a SIGBU ahora va a ser sigbu.uct.cl. Recordar, ¿cierto?, de que este sistema va a entrar en funcionamiento a partir del lunes 26 de abril. Por lo tanto, si ahora pueden ingresar a la plataforma y, no sé, ingresar información, esa información solamente se va a considerar como de prueba porque se va a hacer un vaciado de la base de datos para que esté operativa 100% ese lunes 26. Entonces, eso como indicación, ¿ya? Porque si no cometen, o sea, para que no cometan el error, en el fondo, de desde ya entrar aquí, o sea, lo pueden hacer, pero solamente con el objetivo de visualizar las opciones, ver todas las novedades que están allí incluidas, pero no de registrarlas hasta el 26 de abril. Esta nueva versión de SIGBU está integrada a Keyun, que entre otras características nos permite en el fondo iniciar sesión con el correo institucional. Ya no está la clave educa ni tampoco la creación de una nueva clave, sino que todos los accesos se hacen a través del correo institucional. Y aquí indicar que el correo que se utiliza es el correo personal, no es el correo de cargo, sino el personal. Entonces ingresamos con el usuario y aquí podemos seleccionar si este correo pertenece a @uct o @educauct.cl. Y la contraseña es la misma que utilizamos en el correo electrónico. Entramos, aquí nos encontramos con la página de bienvenida al SIGBU, ¿cierto? Y a la izquierda tenemos un menú, que este menú es interactivo, nosotros lo podemos quitar o lo podemos visualizar, en donde en la primera parte tenemos el nombre de la persona que ingresa al sistema, ¿cierto?, del usuario, el cargo, el root y el perfil con el cual está ingresando a la plataforma. Luego de eso tenemos el menú, ¿cierto?, que tiene la primera opción de inicio, que es como volver a la página inicial, a esta que estamos visualizando ahora. Luego tenemos el menú actividades. Luego, bueno, en mi caso tengo más opciones, pero vamos a cargar el perfil de responsable. Tenemos inicio, repito, tenemos actividades, en donde dentro de actividades tenemos las opciones de ingresar a actividad, ver mis actividades, evaluar actividad, ¿cierto?, que es la opción de cuando una actividad ya ha finalizado, actividad ejecutada, actividades históricas y estos nuevos que son los reportes. Bueno, luego vamos a ir navegando en cada una de estas opciones. Y como extra tenemos un calendario bien interactivo de actividades y documentos de ayuda. Entonces, la primera opción es ingresar a actividad.
en donde aquí se despliega el formulario que en el contenido es básicamente el mismo que teníamos en el SIGBO anterior, en donde la primera pestaña es de datos generales, la segunda de contenido, la tercera de financiamiento y la cuarta de solicitudes. Entonces, en datos generales, tenemos la primera parte que es de la identificación de la actividad. Y aquí, para hacer el ejercicio, yo voy a ingresar a una actividad de prueba, en el fondo, para ir visualizando cada una de las opciones que nos permite este sistema. Entonces le colocamos el nombre de la actividad, luego el tipo de actividad, y este listado que aparece aquí es el mismo que tenemos en el SIGBO actual. Elegimos el tipo de actividad, y aquí viene la primera mejora, en fecha de inicio y fecha de término. En fecha de inicio, nosotros tenemos, bueno, disponible también un calendario aquí que nos permite visualizar de mejor manera cuándo queremos hacer la actividad. No sé, lo colocamos el 22. Y aquí hay una cosa interesante que es, para las actividades que tienen más de un día de ejecución, porque sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, un congreso dura 3 días. Cuando ingresamos de más de 2 días, por ejemplo, del 22 al 24, y voy a correr esto, permiso, del 22 al 24, se despliegan 3 campos con hora de inicio y hora de término. El objetivo de esto, en el fondo, es tanto para la unidad de organización y protocolo y todas las unidades de soporte, ¿cierto?, que van a apoyar esta actividad, tengan el dato más exacto en cuanto a la fecha de inicio, perdón, fecha de inicio sí, fecha de término, y la hora de inicio, término de cada día en donde se va a realizar la actividad. Como por ejemplo, el primer día, la actividad puede durar de 9 a 13 horas, el segundo día puede durar de, no sé, iniciar a las 15 horas y terminar a las 19 horas, y el último día puede ser nuevamente de 9 a 13 horas. Entonces, de esta manera, tenemos ese dato mucho más exacto. Luego, el lugar del evento, aquí podemos seleccionar algunas predefinidas, y en caso de que no esté ingresada, la podemos colocar. Y aquí colocamos el nombre, por ejemplo, sala C118, si estuviéramos en presencialidad, ¿cierto? La dirección, voy a colocar aquí Manuel Montt. Región de la Araucanía y Temuco. Identificación del responsable. Aquí tenemos que colocar el root del responsable de la actividad, ¿cierto? Tal como lo hacíamos ahora. Ingresamos el root. Y como esto está integrado con el sistema de personal de la base de datos de todos los funcionarios de la universidad, me carga automáticamente. Y para el caso de los colaboradores me aparece el listado automático también, y aquí podemos colocar o buscar, por ejemplo, la persona que nos está colaborando en esta actividad. Por ejemplo, voy a colocar a Claudia Rocha. Podemos colocar más personas con un máximo de 10. Y como decía Claudia al principio, la idea aquí es que el número o la cantidad de personas que se coloquen sean los que realmente están participando en la organización de la actividad. Los expositores no se colocan acá, sino que se colocan más abajo. La unidad responsable también me despliega un listado, ¿cierto?, con todas las unidades que existen en la universidad. Vamos a seleccionar cualquiera. Participación de la actividad, si es responsable o corresponsable. El perfil, si es académico o administrativo. Luego viene la descripción del vínculo. Y aquí hay 2 preguntas. La primera, ¿existe vinculación con algún organismo externo? Sí o no. En el caso que seleccionemos sí, aquí se agrega un componente súper interesante que tiene que ver en el fondo con un ordenamiento del formulario para que no se nos extienda tanto hacia abajo, sino que solamente colocamos aquí la cantidad en el fondo de organismos que nos están apoyando en la actividad, y a medida como yo coloco un número aquí se van agregando celdas hacia abajo. Entonces si hay 2 o 3, yo la voy colocando y se van incorporando hacia abajo. Entonces vamos a colocar una de muestra. Y aquí el dato a ingresar es, primero, el campo de interacción. Esto es nuevo. Estado, empresa y sociedad civil. Son los 3 tipos de campos de interacción. Y esto se agregó porque estamos avanzando hacia la vinculación con el medio, ¿cierto? A tener datos de vinculación con el medio, y el campo de interacción es un dato muy importante de tener sistematizado. Luego, el tipo de vínculo. Si el vínculo puede ser a través de un convenio, auspicio, patrocinio, coorganización. En el caso que sea un convenio, nosotros seleccionamos aquí, y aquí hay una integración con la base de datos de convenios de SIGBO, en donde nos despliega todos los convenios que están vigentes.
y aquí podemos buscar y seleccionar el cual en el fondo está asociado a esta actividad. Y esto nos permite en el fondo poder vincular directamente esta actividad a los convenios que están firmados en la universidad y poder hacer filtro y poder hacer consultas posteriormente sin ningún inconveniente. Entonces seleccionamos el convenio y en el caso que, por ejemplo, sea un auspicio o un patrocinio, aquí nosotros tenemos que ingresar el organismo o entidad con la cual en este caso nos está patrocinando. Nos vamos a quedar entonces con el convenio, vamos a seleccionar un convenio. Y en el caso de los proyectos, aquí también hay una pregunta que dice, ¿existe proyecto asociado a la actividad? Si seleccionamos sí, debemos colocar el número de proyectos. Y aquí seleccionar en el fondo dos opciones por el momento. Una que tiene que ver con la dirección de investigación y dirección de docencia. En el fondo, en la dirección de investigación existen proyectos que están registrados y que nosotros los podemos seleccionar. En el fondo, si seleccionamos esa fuente de información, nos despliega en el fondo un listado de proyectos que están ingresados, registrados en la dirección de investigación. Seleccionamos entonces un proyecto y aquí ya tenemos en el fondo un convenio y tenemos un proyecto asociado a la actividad directamente. El ámbito, si es local, regional, nacional, internacional, este ámbito está asociado a la cobertura geográfica. Aquí se hace una bajada concreta a qué entendemos por ámbito. El público beneficiado, vamos a colocar comunidad OC Temuco y podemos colocar otra más, comunidades locales. Área de conocimiento, o sea, a través de arte y cultura, ciencias sociales, científico, tecnológico, educación, teología, etc. Luego viene la descripción de los invitados. Esto es igual que el sistema actual, tenemos invitados internacionales, nacionales, regionales y o locales, y dependiendo el número de invitados, nosotros lo podemos colocar acá. Si hay un invitado, lo pinchamos en uno, si hay dos o tres, lo vamos en el fondo pinchando aquí para que no se nos despliegue los campos para colocar los datos. Vamos a colocar aquí un invitado expositor internacional, el tipo de invitado, vamos a colocar autoridad de gobierno, el cargo, no sé, profesional, profesional. País, aquí podemos colocar, no sé, Argentina, y podemos continuar con los otros datos o podemos guardar simplemente esta pestaña. Importante indicar que la primera pestaña es importante completarla porque eso nos permite en el fondo tener la actividad guardada, incompleta pero guardada, y podemos rescatar los datos en una posterior oportunidad en caso que quisiéramos completar los datos y después enviarlos. Entonces aquí me dice, favor seleccione el campo de interacción 1. No lo seleccioné, voy a seleccionar empresa. Y ahora sí coloco guardar. Información guardada, ¿cierto? Aparece ese mensajito que dice que la información fue guardada correctamente. Primero guardamos y luego continuamos. Entonces, como se fijan, el botón ya no dice guardar, sino que dice continuar. Entonces presionamos ese botón y aquí se nos despliega la segunda ventanita o la segunda pestaña de contenido de la actividad. Importante indicar de que en la parte superior de la pantalla me aparece un mensaje en donde se indica que la actividad tiene el código número 30 para este ejercicio, ¿cierto? Y adicional me dice que de acuerdo a los datos ingresados según tabla de puntuación para la priorización de actividad de extensión, la categoría sugerida, esto es importante, sugerida es B, con un puntaje total de 70 puntos. Importante indicar que dicha categoría es solo referencial y esta debe ser ratificada o modificada por el decano o vicerrector según corresponda. En el fondo aquí el sistema está indicando, de acuerdo a los datos que se ingresaron, de que esta actividad al menos podría ser categoría B, pero esta categoría tiene que ser ratificada por el decano o la autoridad que la va a validar. Entonces, solo referencial. En descripción de la actividad, aquí colocamos la descripción, colocamos objetivos y nos permite también adjuntar programa de la actividad. Aquí esto es obligatorio. En el fondo, para todas las actividades se debe adjuntar un programa. Y este puede ser en el formato que se indica acá arriba, que puede ser en docx, PDF, JPG o JPG, con tamaño máximo de 5 megabytes. Entonces, adjuntamos el archivo y de manera opcional también nos permite colocar algún comentario respecto al archivo que estamos subiendo. No sé, en este caso, colocar programa borrador. Guardamos.
También aquí podemos adjuntar más de un archivo. O sea, yo para el ejercicio estoy adjuntando uno solo, pero puede ser más de uno. Guardamos y luego continuar. En la parte del financiamiento de la actividad, aquí tenemos financiamiento interno y financiamiento externo, ¿ya? En el caso que tenga financiamiento interno, nosotros colocamos aquí la cantidad de instancias, de organismos que están financiando y colocamos la unidad que financia y el monto a financiar. El monto siempre tiene que ser mayor a cero, porque si es igual a cero, se vería extraño en el sentido de que es mejor colocar acá arriba que no tiene financiamiento y así en el fondo queda el registro mucho más limpio. Entonces, para efecto del ejercicio, yo voy a colocar una unidad que está financiando con un monto de, no sé, 100.000 pesos. Luego de eso, viene la pregunta. ¿Solicita apertura de carpeta presupuestaria o subcentro de costos? Si nosotros colocamos sí, nos pide inmediatamente el presupuesto. Y eso es súper importante porque en el fondo de esta manera, una vez que se envíe y luego de la validación del decano o vicerrector o prorector, según corresponda, prorectora, se va a hacer la solicitud inmediatamente. No hay que esperar en el fondo que la actividad pase por todos los procesos de validación para que recién se ingrese el presupuesto, sino que aquí se hace directamente. Y aquí se colocan los ingresos, tal como se hacía hasta el momento en el SIGBO actual, en donde se coloca los tipos de público, en donde aquí podemos colocar, por ejemplo, más de un tipo de público, y esto también es interesante porque aquí podemos colocar los valores diferenciados. No sé, si yo estoy organizando un congreso y tengo dos tipos de inscripciones, una para académicos internos y estudiantes internos, pero también para público externo. Entonces aquí yo podría indicar claramente los académicos UCT tienen un valor, no sé, yo quiero que vengan, o espero que vengan 200, y el valor por cada académico, no sé, la inscripción es de 30.000 pesos. Y también público externo. Entonces, externos los coloco acá, aparte, la cantidad, no sé, quiero que vengan, o espero que vengan 100 externos, y a los externos les voy a colocar 40.000 pesos, para el ejemplo. Al lado derecho, enseguida me hacen los cálculos de los ingresos por inscrito. En este caso, los certificados no se cobra porque se entrega constancia de participación, no se entrega certificado. Por auspicio, en caso que hubiese tenido, me coloca el total de ingresos y también el overhead del 25%, que eso es fijo. O sea, el sistema automáticamente hace el descuento porque situaciones especiales se podrían revisar, pero esa gestión se hace directamente con el vicerrector. Entonces, el costo de honorarios, también lo mismo, la cantidad de prestadores de servicio, aquí podemos colocar 1, 2, la cantidad que nosotros consideramos necesario, y aquí se ingresa el root, el nombre, el tipo de honorario, la cantidad de horas, el valor por hora y el total. Los costos de insumo lo mismo, también la cantidad de insumos, si hay más de uno lo vamos colocando aquí y se van agregando hacia abajo. Y adicional, muestra un resumen con los datos que yo fui ingresando. Entonces esto es súper interesante en el sentido de que solo para las actividades que requieren carpeta presupuestaria yo pincho sí. Caso contrario, pincho no y el presupuesto se desaparece. O no se muestra en pantalla para ingresar los datos. Y financiamiento externo, lo mismo. Si tuvo financiamiento externo o si hay financiamiento externo, la cantidad de fuentes de financiamiento externa, aquí yo selecciono si es a través de una donación, a través de un proyecto, a través de un auspicio o convenio. Donación. El monto total de financiamiento externo, no sé, 300.000. Y la empresa o institución en la cual está donando esta cantidad. No sé, guardamos y avanzamos a la última pestaña, la de los servicios. Aquí tenemos servicios ofrecidos por la Dirección de Extensión y de la Dirección de Comunicaciones. Entonces yo aquí puedo seleccionar lo que necesite. Bueno, aquí aparece listado, ¿cierto?, los apoyos que están básicamente en presencialidad, pero también está agregado en la reserva de la plataforma Zoom. Entonces yo aquí coloco y adicional puedo colocar un comentario. En el caso de la Dirección de Comunicaciones es lo mismo, los mismos servicios que se han ofrecido siempre, y yo también los selecciono, coloco la cantidad y un comentario al lado. Y abajo hay otros servicios en donde yo aquí puedo colocar otra cosa que necesite, no sé, Podium, en el caso de una actividad presencial, ¿cierto?, fuera del contexto de pandemia, la cantidad y también un comentario. Guardamos y si ya completé todos los datos de todo el formulario, yo
selecciono la opción enviar actividad. Al enviar la actividad, me aparece un mensaje, ¿cierto?, de advertencia, de realmente desea enviar la actividad. Si le coloco que sí, me aparece una leyenda que la actividad ha sido enviada y también de que ha sido enviada a proceso de validación. Entonces, este es el formulario para el ingreso de nuevas actividades. Luego, en el menú, tenemos la opción de mis actividades y aquí yo puedo listar todas las actividades que he ingresado al sistema con algunos filtros. El primer filtro es el estado. Nosotros en el sistema hemos definido distintos tipos de estados, como por ejemplo, actividad en digitación, ¿cierto? Que basta con guardar la primera parte, los datos generales del formulario, para que me aparezca en digitación y yo pueda completar la información. Por validar, es básicamente una actividad que está pendiente de validación por parte de la autoridad pertinente. Observada. Esto es importante porque también las actividades pueden sufrir observaciones tanto por la autoridad que valida y como también por la directora de extensión, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden revisar cada uno de los estados que están definidos, ¿cierto?, en el sistema. O en caso contrario, si yo no conozco el detalle del estado, yo lo puedo seleccionar todos. Y aquí se listan todas las actividades que tengo en el sistema y aquí aparece en el fondo el estado, aparece el nombre, el tipo, la categoría, la fecha de inicio, fecha de término. Acá arriba también puedo establecer algunos filtros, como por ejemplo el tipo de actividad, la unidad responsable, la categoría y el año. Por cada actividad, en la parte derecha, hay una serie de iconos que en el fondo nos permiten algunas acciones dentro del sistema. Acá arriba está en el fondo, están indicadas qué significa cada uno de estos símbolos. Como por ejemplo, este icono azul indica que yo puedo visualizar los datos ingresados en la actividad. Me despliega toda la información y yo esta información la puedo descargar o imprimir. Luego aparece un icono amarillo con un lápiz que indica que yo puedo editar una actividad. Y al editarla se me despliega el formulario y yo puedo en el fondo completar. Esto es básicamente para una actividad en digitación, porque si ustedes se fijan, voy a listar todas. El lápiz aparece, este icono amarillo aparece para la actividad que está en digitación. Entonces, si está en digitación, yo puedo en el fondo cargar los datos y completar lo que falte. También hay un icono verde que pueden visualizar al ladito acá de esta fecha, ¿cierto? El icono verde indica una actividad ejecutada. O sea que cada vez que yo ingrese una actividad ejecutada me va a aparecer con este símbolo verde. También en el caso de las actividades que tienen observaciones, ya sea por el decano o el vicerrector o quien valide, o por parte de la directora de extensión, ¿cierto? Esa actividad me va a aparecer con un símbolo como de advertencia, un símbolo rojo, y también con el símbolo amarillo que me permite editar o completar lo que allí se esté observando. Y si visualizan la parte superior de la pantalla, aquí aparece la actividad que dice que tiene observaciones, el usuario que hizo la observación y el detalle de la observación. Entonces yo leo esto y en el fondo completo lo que falte o lo que haya que corregir y la envío. Eso es en el caso de mis actividades. Luego tenemos la opción de evaluar actividad. Entonces, para cada actividad que ya se ha realizado, corresponde, y tal como se hace ahora, la evaluación. Y para ello pincho el icono amarillo, se despliega un resumen de la actividad y en la parte inferior se despliega el formulario de evaluación, en donde aquí se ingresa el número de inscritos, el número de público asistente, la convocatoria, nivel de logro objetivo. Aquí en el fondo hay que ser, ojalá, lo más real posible, y también en estos datos que están aquí, que son la convocatoria y el nivel de logro objetivo, también colocar lo real. En el fondo, si una actividad tuvo una baja convocatoria, indicarlo que fue baja, ¿ya? Porque eso nos permite a nosotros también tener datos más exactos de calidad, y también cuando se generan los reportes se generan también de esa manera. Luego las fotos, y aquí hay un cambio importante, que las fotos ahora son opcionales. O sea, en el fondo, si yo no tengo las fotografías, puedo en el fondo no colocar ninguna fotografía y el formulario se va a guardar igual.
con el objetivo en el fondo de que el 100% de las actividades se evalúen, o sea, ya no sería en el fondo una justificación de que una actividad no la puedo cerrar o no la puedo evaluar en este caso porque no tengo la fotografía. Entonces, si el usuario tiene la foto, puede colocar aquí la cantidad de fotos que tiene con un máximo de 3. Aquí se indican los formatos y el tamaño máximo. En este caso, el tamaño máximo es de 5 megabytes, un tamaño mucho mayor al que estaba ahora permitido en el sistema, y cualquier fotografía en el fondo en tamaño real no supera este tamaño. Entonces, aquí en el fondo hay mucho más flexibilidad para el tema de la fotografía. Entonces ajustamos la fotografía y acá al lado podemos ingresar alguna descripción o un comentario para cada una de las fotos. Y el tema de la evaluación de público también es opcional. O sea, si un académico o administrativo hizo evaluación de público, aquí puede adjuntar el formulario o el informe final, etc. Y finalmente el costo real de la actividad y observaciones, que también es opcional. Entonces, como ven, este formulario está mucho más flexible con, en el fondo, el objetivo de que el 100% de las actividades que son ingresadas al sistema sean evaluadas. Luego tenemos la opción de actividad ejecutada, que es básicamente el mismo formulario de nueva actividad, solo que se agrega la evaluación. Y la evaluación es el mismo formulario que vimos ahora. Entonces el mecanismo es el mismo, se ingresan todos los datos, se guarda y se avanza a la siguiente pestaña hasta llegar a la última. Actividades históricas, aquí me permite desplegar en el fondo todas las actividades que yo tengo registradas en el sistema, estableciendo algunos filtros, como por ejemplo el tipo de actividad, la unidad responsable, la categoría y el año. Se listan hacia abajo y aquí yo puedo ver el detalle de la actividad con todos los datos que se ingresaron. También está disponible, por ejemplo, un historial de validaciones. Esto es interesante también porque nos permite ver quién validó, en qué fecha y si realizó algún tipo de observación. Entonces, todos los datos que están aquí registrados los puedo visualizar en esta pantalla, también descargar las fotografías, ver la evaluación de público, etc. Y esto también lo puedo imprimir, lo puedo descargar sin ningún problema, ¿cierto? Ahí se despliega para descargar o imprimir. Y también podemos descargar la constancia de participación, que esta también la podemos ver ahí. Se agregaron datos adicionales a este documento, como por ejemplo la fecha de inicio y la fecha de término, cosa que no estaba disponible en el formato anterior. Estas son las actividades históricas. Otra opción que es nueva es la de los reportes. Y aquí nosotros tenemos dos tipos de reportes. El primero son reportes predefinidos, y estos reportes predefinidos en el fondo están preconfigurados porque son los informes que nos piden regularmente o periódicamente de las distintas instancias universitarias y para distintos procesos, como por ejemplo acreditación institucional, acreditación de carreras, los rankings, el anuario Mineduc, para proyectos, etc. Entonces aquí hay 7 formatos o tipos de informe que nosotros podemos descargar indicando la fecha de inicio y la fecha de término. Entonces, por ejemplo, no sé, actividades clasificadas por tipo, podemos ver el reporte y aquí nos despliega una tablita con todos los datos para el año que yo consulté, me aparece el total y también esto lo puedo descargar o imprimir para enviarlo a cualquier instancia. Hay otros que tienen gráficos, por ejemplo, nivel de logro objetivo según lo planificado. Se fijan, aquí aparece una tablita arriba y abajo aparece un gráfico interactivo con, en el fondo, con la información que está allí indicada. Eso tiene que ver con los reportes predefinidos y abajo aparece en el fondo el listado, que yo también lo puedo filtrar por unidad, por categoría, por año, etcétera. Y aquí puedo en el fondo ver todas las actividades que están registradas y también lo puedo exportar a un Excel. Eso es en cuanto a las actividades. Como extra tenemos dos opciones. La primera es un calendario de actividades y aquí yo puedo visualizar gráficamente las actividades que están registradas en el sistema. Entonces, si yo estoy organizando un congreso, un seminario en tal fecha, yo puedo consultar este calendario y ver en el fondo cuántas actividades hay registradas para el mismo día, la misma hora, etcétera, para la misma semana, porque yo aquí puedo consultar por mes, puedo consultar por semana, puedo consultar por día y también en un formato de agenda.
Entonces, por ejemplo, del 12 al 18 de abril, hoy día miércoles, existen todas estas actividades en el sistema que son, por supuesto, actividades de prueba. Pero en el fondo van a poder ver para la agenda, van a poder ver para el día de hoy, en este caso, para la semana, para esta semana, u otra, porque aquí yo también me puedo ir moviendo con la flechita y puedo ir consultando otras semanas, o para el mes. Entonces, esta herramienta ha sido también solicitada porque en el fondo, cuando se ingresaba a la actividad del SIGBU, no permitía ver, por ejemplo, qué otras actividades tenía yo o habían en el fondo en una fecha determinada, y de esta manera damos respuesta a eso de una forma mucho más interactiva, más dinámica también y más gráfica. Y para terminar, están los documentos de ayuda en donde están las resoluciones, hay una ficha de control de costos, etcétera, que también podemos revisar, y más adelante también va a estar el instructivo del funcionamiento de este sistema. Y al final, acá abajo, tenemos el botón de cerrar sesión para salir del sistema. Tenemos unos botoncitos adicionales, pero este botón de aquí, que tiene un correo electrónico, me va a permitir en el fondo ver los correos automáticos que se han enviado o me han llegado. Si yo soy validador, puedo visualizar aquí, por ejemplo, los correos directamente en el sistema que me han llegado para, por ejemplo, validar una actividad. Entonces yo puedo ver el correo, ver el detalle de lo que dice, ver en el fondo el mismo formato que tiene una cuenta de correo o un cliente de correo electrónico. Entonces lo puedo ver ya directamente a través del sistema. Entonces, como ven, esta nueva versión permite un mayor nivel de integración con otros sistemas, porque está bajo los mismos lenguajes de programación, está en la misma base de datos, en el fondo sigue la misma lógica, la misma estructura de los sistemas existentes de la universidad, y esto lo hace mucho más dinámico y con una opción de crecimiento mucho mayor. Entonces, esta es básicamente la presentación. Ahora paso a Claudia Inostroza para que lea algunas preguntas del chat y en el fondo dar respuesta a aquello, y si no se logra responder podemos enviarla a través de correo electrónico después de esta presentación. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes que todo queremos darle las gracias a Alfredo y a todo el equipo que se ha preocupado de la mejora y el desarrollo de este SIGBU 2.0, que va a estar disponible a partir del día 26 de abril. A ver, tanto en el chat como en preguntas y respuestas, tenemos aquí varias cosas que responder. Alfredo dice: Gladys, para planificar un congreso en línea, ¿cómo se debe proceder? Esa es la primera pregunta. Sigue el mismo conducto del SIGBU actual, porque recordemos que la resolución que norma esto, que es la más actualizada, la VER 03 del 2017, indica, ¿cierto?, que se debe seguir el conducto regular, o sea, primero tener el lugar en donde se va a realizar la actividad, ¿cierto? En este caso la reserva de Zoom en actividades online, por un tiempo prudente de al menos 15 días de anticipación. Con ese dato yo ingreso al sistema y ingreso la información directamente, o sea, me inicio sesión, me voy aquí al formulario ingresar actividad, completo toda la información que está allí, hasta llegar hasta la última pestaña de las solicitudes y envío el formulario. Con ello sigue el conducto regular de las validaciones. Entonces, el proceso es el mismo, no ha cambiado en cuanto a la normativa, solamente en el fondo han sido mejoras en términos tecnológicos y de optimización de procesos dentro de la misma plataforma. Ok. Lilian Sangüesa pregunta: si se trata de una actividad online, ¿qué ponemos en el lugar? Luego se pondrá tipo de plataforma, link u otro tipo de información. Bueno, en este caso voy aquí a cargar una actividad en digitación para tener acceso a todo el formulario. Aquí en el lugar del evento se van cargando en el fondo nuevos lugares. Esto se va retroalimentando. Si yo coloco una nueva sala, se va incorporando dentro del listado. Entonces, si es plataforma Zoom, yo la coloco directamente acá porque ya está incluida dentro del listado. Caso contrario, si no está, yo coloco otro y coloco el nombre del lugar, la dirección y la región. En este caso, el nombre del lugar sería plataforma Zoom, la dirección sería la URL o el link de acceso a Zoom, y en región y comuna. En el fondo eso se mantiene tal cual. Y en el caso de
de una solicitud de reserva de sala, Zoom, lo coloco acá en la parte de las solicitudes. Entonces aquí coloco reserva de sala Zoom. Que nosotros estamos ahora trabajando bajo la lógica de que primero se hace la solicitud de reserva de sala y posteriormente a eso se sube la actividad al sistema. O sea, el proceso debería ser primero, tengo la sala lista con un tiempo prudente de anticipación, subo la actividad al sistema. Así deberíamos operar ahora con esta nueva plataforma. Ok. La tercera pregunta la realiza Omar Betancourt de la Facultad Técnica y dice, ¿podría existir la posibilidad de que cuando uno selecciona el calendario para programar la actividad, en este punto se pueda ver la disponibilidad de espacios para así saber si está disponible algún espacio en una hora determinada y en un día? Es una muy buena idea, pero tecnológicamente es más complejo integrar en el fondo este sistema con alguna plataforma externa como Zoom, en este caso, que Zoom tiene su propio calendario para la reserva. Entonces, lo que el sistema podría permitir es solamente ver las actividades que están agendadas, están planificadas, no así ver el calendario de reserva. O sea, nos encantaría poder hacer un desarrollo de ese tipo, pero como son plataformas externas, lamentablemente no se puede realizar. Bien. La siguiente pregunta, la junté en realidad porque son, me imagino que son de la misma persona. Dice, ¿se puede ingresar una actividad a nombre de otra persona como usuario? En esta modalidad todos tenemos acceso a Sigbu. Anteriormente había que solicitar habilitación. Es como complementario en realidad. Sí, mira, la idea en el fondo cuando yo ingreso a la actividad, en la parte de abajo que donde dice root del responsable, coloco el root y el nombre, o en realidad el root porque el nombre se carga automáticamente, yo ahí podría colocar el root de otra persona. En el fondo yo podría ser un colega, podría ser un asistente, que en el fondo voy a ingresar a la actividad de un académico, coloco el root y el nombre del académico responsable, pero es súper importante indicar de que esa actividad va a quedar asociada al perfil de la persona responsable. O sea, si yo ingreso esa actividad a nombre de otra persona, ya no voy a poder tener acceso porque esa actividad quedó vinculada a ese root. Entonces, este sistema, a través del inicio de sesión con usuario, correo electrónico y clave, en el fondo me va a permitir que el registro sea más personalizado y también me va a permitir hacer seguimiento de todas las acciones que se realicen en el sistema. Voy a poder identificar fácilmente en el fondo qué persona validó, qué persona ingresó a la actividad, en qué momento. Si sucede algún error, por ejemplo, del sistema, puedo hacer un seguimiento mucho más preciso en cuanto a ver qué usuario ingresó a la actividad y también, no sé, si necesito contactarme con esa persona en algún momento, lo puedo hacer. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se podría ingresar, pero con la indicación de que esa actividad va a quedar disponible para la persona responsable. Entonces, cuando entre nuevamente, él va a poder visualizar y no así la persona que le hizo en el fondo el trabajo de subirla. Ok. Sabes que hay una pregunta aquí que también de alguna forma se complementa con lo que tú estás respondiendo y es de Danisa Morales. Dice, las actividades que ya se ingresaron en el Sigbu antiguo, ¿se traspasan a esta nueva plataforma para obtener certificado? El SIGBO antiguo va a seguir vigente para la consulta de datos. O sea, por un tema técnico de base de datos, de modelo de base de datos, no era factible hacer la migración de datos, de información. Por lo tanto, para no cometer errores en la información y no, en el fondo, perder ningún dato, se mantiene el SIGBO actual con el mismo link, pero solamente para la consulta de información y descarga de constancias. O sea, ya no podría ingresar nuevas actividades a partir del lunes 26, sino solamente consultar la información histórica. En el futuro probablemente pueda haber un link directamente aquí en actividades, por ejemplo, ir a actividades antiguas, que me va a redireccionar al SIGBO actual. O sea, en el fondo, no, todo lo que se ingresa acá va a ser nuevo. En el fondo, cortamos el SIGBO antiguo la semana anterior al 26, probablemente el día viernes, y a partir del lunes ingresamos todo en esta nueva plataforma y la antigua queda solamente para consulta. Ok. Eso. Cruzby pregunta, ¿dentro de los reportes existe información sobre actividades internacionales? Como reporte predefinido, no, pero sí puedo descargar en el fondo, en reportes, el listado de actividades. Lo puedo descargar acá porque este de acá abajo tiene todos
los datos ingresados, todo lo que se sube al SIGBO está acá disponible. Yo lo puedo descargar o exportar a un Excel y puedo ahí en el fondo en el Excel hacer los filtros y todas las consultas. O caso contrario, hacer un reporte especial para ello. Pero la manera para dar respuesta a ese requerimiento sería hacer los filtros acá arriba por tipo, por unidad responsable, categoría o por año, listo, ¿cierto? Y exporto. Y una vez exportado a Excel, ahí puedo en el fondo, como digo, hacer los filtros necesarios para en el fondo responder a ese informe o ese requerimiento específico. Ok. Hay una apreciación en realidad de Jorge Troncoso. Dice, por ejemplo, me parece súper bien lo del calendario y sería interesante que pudiésemos incluir actividades en el calendario Meet, ya que la cuenta UCT está vinculada. O sea, no está vinculada directamente. Recordemos que Zoom es una plataforma externa de la cual nosotros no tenemos control más que utilizarla, ¿cierto? Para agendar o reservar espacios, sino el calendario que está aquí es de todas las actividades. Si yo puedo ver el detalle, ahí me voy a dar cuenta si esa actividad está hecha en Zoom, está hecha en Meet o en otra plataforma o lugar físico, si volvemos, ¿cierto?, a la presencialidad. Pero no, este no es un calendario de Zoom específicamente, solamente, claro, está vinculado acá en los lugares de la actividad, está vinculado a Zoom porque nosotros administramos esa cuenta y tenemos de cierta manera control de lo que se reserva. Pero eso no quiere decir en el fondo que está integrado directamente con Zoom, no es así. Entonces, claro, aparece aquí en el listado plataforma Zoom, pero también podría aparecer Meet o, no sé, la de Microsoft, por ejemplo, no sé, todas las plataformas digitales que están, si yo la ingreso o la selecciono aquí, van a ir apareciendo, pero no está vinculado directamente con la plataforma, sino que solamente para el registro. Okay. Estás con tiempo, Alfredo, ¿cierto? Porque quedan unas preguntas más. Sí, nos quedan 3 minutos. Claro. A ver, Alfonso Mardones dice, es decir, no hay que reservar Zoom, ¿cómo se reserva? ¿Qué otros apoyos me darán para organizar mi webinar? Para la reserva de Zoom seguimos el mismo mecanismo actual, es decir, se reserva Zoom, se hace la solicitud directamente con la unidad de organización de protocolo a través de Claudia Nostroza o Sergio Enríquez, mediante correo electrónico, y con eso aprobado yo subo la actividad al SIGBO. Si se hace la solicitud a través de la plataforma, a través de acá en las solicitudes, si yo selecciono esto aquí y le coloco plataforma Zoom, en el fondo igual voy a estar sujeto a que haya factibilidad o disponibilidad de sala. Y eso sí se tiene que hacer con un tiempo de anticipación necesario, ¿cierto? Mínimo 15 días, ojalá más, porque la demanda de plataforma Zoom es alta y cada vez en el fondo lo académico, lo administrativo lo están utilizando y por ello también para tener en el fondo una respuesta positiva hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Entonces el primer mecanismo yo sugiero o a través de la unidad de organización de protocolo directamente, a través de un correo electrónico, porque ellos en el fondo cuando llega la solicitud envían un formulario de Google, en donde ahí el responsable tiene que colocar algunos datos propios de la unidad de organización de protocolo, o sea, en el fondo para poder prestar un mayor servicio. Y esa plataforma Zoom también va acompañado de un soporte técnico. Entonces ahí está Claudio Nostroza, está Sergio Enrique, están los técnicos también que apoyan en el fondo en esa parte para la organización de la actividad. Adicionalmente, si una actividad tiene categoría A o categoría B, puede optar también a los diseños de afiches, que es lo principalmente que se está utilizando hoy en día, ¿cierto? Que son afiches o no sé, otro insumo, pero digital para las redes sociales, para alguna otra plataforma. El banner, ese banner no está disponible por el momento. Y también el tema de la cobertura periodística. O sea, en el fondo igual, ahí si se hace con tiempo y la actividad está dentro de estas categorías A o B, también puede optar a esos apoyos. Lo que está acá arriba, claro, esto tiene que ver más en el contexto de presencialidad, pero por el momento es eso lo que nosotros estamos apoyando para la actividad. El tema de la plataforma Zoom, con tiempo,
los técnicos, el acompañamiento técnico, y lo de la dirección de comunicaciones, que está sujeto en el fondo a la categoría y al tiempo también de anticipación con la cual se registra la actividad. Ok, Alfonso Mardones también consulta por el chat. Le voy a responder yo en realidad, Alfredo, porque dice: ¿qué correo debo solicitar? Son al correo de senriquez@uct.cl, que es Sergio, y el mío es ceremonias@uct.cl. La idea es que en ese correo nos indique fecha de la actividad, el nombre de ella y el horario. Con eso nosotros vemos la disponibilidad en el calendario de ambas cuentas de Zoom y le respondemos, enviamos un enlace de reserva de sala. Y con los datos que nos aporte en ese enlace, digamos, podemos generar el enlace final, el link final para la actividad. Si hay que hacer alguna reunión de planificación, de organización para este webinar o la actividad que sea, nos comunicamos nuevamente y no tenemos ninguna dificultad en hacerlo. Isabel Iriarte, acá por preguntas y respuestas, dice: felicito la actualización de la plataforma y consulto. ¿Puedo inscribir una actividad y hacer un ingreso parcial para retomar más tarde? Si ingreso una actividad con responsable asociado a un tercero, ¿esa persona podrá retomar el registro de actividad y modificarlo? Sí, como decía anteriormente, el registro está vinculado directamente al root del responsable. Entonces, yo, como decía adelante, puedo completar la primera parte, la de los datos generales, llenar todo esto, guardo, salgo del sistema, y una vez que vuelva a ingresar, me tengo que ir al menú actividades, en mis actividades, y ver las actividades que están en digitación. Ese es el estado, en el fondo, que responde a esa parte. Veo la actividad, ¿cierto?, dentro de este listado, y pincho el botón amarillo para completar en el fondo lo que falte. Y ahí, como ven, se despliega el formulario con los datos que ya había ingresado y me da la opción en el fondo de completar lo que falte. Lo hago y después, en el fondo, guardo la última pestaña y envío. En el fondo sigue la misma lógica del SIGBO actual. Ok. No veo más preguntas ni en el chat ni en preguntas y respuestas. No sé si quisieras complementar con algo más, Alfredo. Sí, no, solamente dar las gracias por la asistencia, por las preguntas también, y vamos a estar atentos, ¿cierto?, a cualquier indicación, a cualquier observación en el fondo de problema técnico que esté en el sistema. Una vez que estén utilizando, también si tienen más dudas, las podemos responder a través de correo electrónico, por teléfono o por cualquier medio en el fondo de comunicación más óptimo y de acuerdo, ¿cierto?, al requerimiento. Y en el fondo esto tiene que ver igual con la mejora continua, o sea, estamos lanzando una versión actualizada del sistema, pero en el fondo seguimos trabajando en otros módulos, en el fondo que igual nos va a permitir tener más información sistematizada y responder de mejor forma a los requerimientos institucionales y los desafíos propios de la universidad. Entonces, con ello, con los agradecimientos, entonces doy paso a la directora de extensión, Claudia Rocha, para que ya vaya dando el cierre, ¿cierto?, a esta actividad. Así que muchas gracias. Y en realidad reforzar lo que dijo Alfredo, agradecerles la presencia, decirles también que estamos siempre disponibles como equipo, agradecer también al equipo de informática que trabaja siempre con tanto ánimo, nos da ánimo, la verdad, las cosas para poder hacer estos procesos. Así que eso, cualquier duda que les haya quedado, vamos a estar disponibles, vamos a ver cómo le hacemos llegar la grabación de esta capacitación y ya probablemente nos encontraremos en alguna otra reunión con algún tema específico en esta misma línea. Todo para ir mejorando, ¿cierto?, los procesos y la calidad de la universidad para poder presentarnos cada vez mejor en los procesos de acreditación y poder hacer también nuestra tarea mucho mejor, con mejores herramientas. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias por asistir y buenas tardes.